Imagina por un momento el mundo en el que España dominaba el mapa. No había rincón de Europa donde no se hablara con temor o con envidia del poderío de la monarquía hispánica. Desde las montañas de Potosí hasta los muelles de Sevilla, toneladas de plata y oro cruzaban el Atlántico para alimentar lo que parecía un imperio eterno. Y sin embargo, aquel gigante con pies de metal precioso terminó cayendo en la quiebra una y otra vez. La pregunta es inevitable. ¿Cómo es posible que el país que saqueó más riqueza de América que ningún otro, el que controló minas, plantaciones y rutas comerciales, acabara siendo el primer gran ejemplo de un imperio millonario arruinado? El relato empieza en 1492, con Cristóbal Colón abriendo las puertas de un continente entero a la corona española. Lo primero que los conquistadores persiguieron fue el oro fácil, ríos en el Caribe, alhajas de caciques en la Española y Cuba. El brillo metálico justificaba la violencia. Pero lo verdaderamente descomunal llegó en 1545 con el descubrimiento del Cerro Rico de Potosí, en el actual Bolivia. Una montaña que parecía hecha de plata pura, explotada con el trabajo forzado de miles de indígenas bajo el sistema de la mita. De allí salió más de la mitad de toda la plata mundial durante los siglos XVI y XVII, tanta que en Europa se acuñó la expresión «vale un Potosí» para referirse a algo de valor incalculable. Pero Potosí no estaba solo. En México, las minas de Zacatecas y Guanajuato llenaban galeones enteros de plata. En Colombia, los españoles arrasaban ríos y montañas en busca de oro. En Venezuela, el cacao se convirtió en un lujo codiciado en Europa, mientras que en Cuba y Puerto Rico, el azúcar se transformaba en el oro blanco del Caribe. Oaxaca aportaba la cochinilla, ese insecto convertido en el tinte rojo más caro del mundo, capaz de teñir las túnicas de cardenales y reyes. El Perú no solo dio plata, sino también la quina, medicina indispensable contra la malaria que abriría a Europa las puertas de climas tropicales. Y en el Río de la Plata, las enormes estancias producían cueros y ganado que también nutrían las arcas imperiales. Cada rincón del continente ofrecía algo distinto. Y todo, absolutamente todo, terminaba bajo el control de Sevilla. La maquinaria colonial parecía perfecta. Virreinatos organizados, rutas de comercio aseguradas, flotas que cada año zarpaban desde Veracruz, Cartagena o Portobelo, rumbo a La Habana, y de allí en convoy hacia la metrópoli. En teoría, nada podía fallar. España tenía en sus manos la chequera más abundante del planeta. Sin embargo, lo que los reyes de la Casa de Austria no entendían era que esa abundancia era un arma de doble filo, porque si bien el oro y la plata podían comprar ejércitos y palacios, no podían fabricar industrias, no podían crear una base productiva sólida dentro de la península. Lo que ocurrió se conoce como la revolución de los precios. La llegada masiva de metales preciosos disparó la inflación en toda Europa, pero especialmente en España. El trigo, el vino, la carne, todo subió de precio porque había más dinero circulando que bienes producidos. Un campesino español veía cómo su salario no alcanzaba lo mismo que unos años antes, aunque el rey presumiera de galeones repletos. Era una paradoja cruel. Cuanto más oro llegaba, menos valía. La riqueza que debería haber dado independencia económica terminó erosionando la libertad monetaria de los propios súbditos. Y ahí estaba la primera trampa. España gastaba sin medida, convencida de que el flujo americano era eterno, pero buena parte de ese dinero no se quedaba en Madrid ni en Toledo. Se iba directamente a los banqueros de Augsburgo y Génova, los Fugger y los Welser, quienes adelantaban créditos al rey a cambio de hipotecas sobre la plata que aún no había zarpado de América. Era como pedir un préstamo con tu salario de los próximos 20 años. Resultado: la monarquía más poderosa de Europa declaró bancarrota al menos 4 veces en el siglo XVI. Sí, el país que nadaba en lingotes era insolvente. Al mismo tiempo, los enemigos de España olieron sangre. Inglaterra, Francia y Holanda financiaron corsarios para golpear donde más dolía, las rutas del tesoro. Francis Drake, Henry Morgan o Jacques de Sores no eran simples bandidos románticos, eran herramientas de guerra económica. Atacaban Veracruz, saqueaban Cartagena, quemaban La Habana, y cada barco hundido era un golpe directo a la capacidad de pago de la corona. España gastaba fortunas en fortificaciones como El Morro en Cuba o San Felipe de Barajas en Cartagena, y aún así, los piratas del Caribe seguían drenando riqueza. Era un círculo vicioso. Proteger el oro costaba casi tanto como el oro mismo. Así, la abundancia se convirtió en fragilidad. Mientras otras naciones como Inglaterra invertían en flotas mercantes y manufacturas, España se hundía en deuda y guerras religiosas, creyendo que el metal bastaría para mantener un imperio eterno. Lo que no entendían era que la verdadera riqueza no estaba en el saqueo, sino en la capacidad de transformarlo en capital productivo.
Mientras los galeones cargados de plata llegaban a Sevilla, en las cortes de Europa, la reputación de España era la de un imperio que no conocía límites. Sin embargo, bajo esa fachada brillante se escondía una verdad incómoda. La corona española no vivía de sus propios recursos, vivía de prestado. Cada lingote de Potosí, cada carga de cacao o de tabaco estaba ya comprometido antes de tocar tierra. Los banqueros alemanes de Augsburgo, los financieros genoveses y más tarde los holandeses se habían convertido en los verdaderos acreedores del imperio. España era, en esencia, un deudor con disfraz de conquistador, y esa deuda tenía un destino principal: la guerra. Felipe II, el monarca que heredó el imperio más extenso de la historia, no solo gobernaba sobre América y buena parte de Europa, también cargaba con la ambición de ser el defensor de la fe católica frente al avance protestante. Eso significaba guerras interminables en Flandes, campañas en Italia, choques con Inglaterra, levantamientos en el Mediterráneo y, por supuesto, la construcción de la Armada Invencible. Cada campaña militar era una sangría económica. La plata de América apenas tocaba puerto cuando ya estaba convertida en sueldos de mercenarios alemanes, en lanzas, cañones y pólvora. El caso de la Armada Invencible es un ejemplo perfecto. En 1588, Felipe II lanzó la flota más ambiciosa de la historia para invadir Inglaterra. Más de 130 barcos, miles de marineros y soldados, un gasto colosal. El resultado fue un desastre. Tormentas, errores logísticos y la resistencia inglesa hundieron la mitad de la flota. Aquella derrota no solo fue militar, fue financiera. Años de plata y oro evaporados en cuestión de meses, dejando a España más endeudada que nunca. Y mientras tanto, dentro de la península, la estructura económica se desmoronaba. España había dejado de producir. Las manufacturas locales no podían competir con los productos flamencos o italianos, que tenían mejor calidad y más tradición. Así que los propios españoles, en lugar de usar su riqueza para impulsar talleres e industrias, la usaban para importar lo que consumían: textiles de Flandes, armas de Alemania, barcos de Génova. Es decir, exportaban materias primas y compraban valor agregado. ¿Te suena conocido? Exactamente lo que hoy vemos en muchos países latinoamericanos: soja, petróleo, cobre o litio que salen en bruto, mientras los celulares, los autos y las computadoras se importan ya terminados a precios inflados. El cacao venezolano, el azúcar cubano, la cochinilla de Oaxaca, la plata de Zacatecas y Potosí. Todo se embarcaba rumbo a Sevilla, pero en lugar de reinvertirse en fábricas, caminos o innovación tecnológica, se destinaba a sostener una maquinaria militar insaciable. Y no solo era cuestión de prioridades, también de estructura social. La nobleza española despreciaba el comercio y la producción. Su prestigio se medía en títulos y tierras, no en talleres ni en astilleros. Así, la economía quedó atrapada en un modelo feudal, incapaz de adaptarse al capitalismo emergente que ya se gestaba en Inglaterra y Holanda. Para colmo, la dependencia del flujo colonial hizo que cualquier interrupción tuviera efectos devastadores. Bastaba que un corsario hundiera un galeón o que un puerto fuera saqueado para que los pagos de la corona quedaran en riesgo. Y esos corsarios eran cada vez más efectivos. Francis Drake saqueó Cádiz, Henry Morgan arrasó Portobelo, y la lista sigue. El Caribe se volvió un escenario donde España no podía garantizar la seguridad de su propia riqueza. El costo de mantener guarniciones en Cartagena de Indias, en La Habana, en Veracruz, era tan alto que, sumado a las guerras en Europa, convertía el tesoro americano en un agujero negro financiero. El contraste con otras potencias es revelador. Inglaterra, con mucho menos oro, invirtió en compañías mercantiles como la East India Company, que multiplicaban el capital a través del comercio. Holanda, con recursos limitados, creó un sistema bancario y bursátil que le permitió financiar exploraciones, construir flotas y convertirse en un centro financiero mundial. España, en cambio, prefirió gastar su riqueza en sostener su rol de policía de la fe, mientras su economía interna languidecía. Este modelo no solo condenó al imperio a la bancarrota, también dejó huellas en América Latina. Las colonias fueron diseñadas como proveedores de materias primas, no como sociedades capaces de desarrollarse por sí mismas. Y esa lógica extractiva, de exportar recursos y vivir del corto plazo, es una de las razones por las que la región sigue atrapada en ciclos de dependencia económica. Cuando Argentina atravesó el corralito en 2001, cuando Venezuela sufrió la hiperinflación en la última década, cuando México enfrentó la crisis de deuda en los 80, la raíz era la misma. Economías construidas alrededor de recursos que se exportan, de deuda que se acumula y de élites que nunca apuestan por el desarrollo productivo a largo plazo. España, en los siglos XVI y XVII, fue la primera gran víctima de este modelo. El país que tuvo en sus manos el imperio más extenso de la historia moderna
terminó dependiendo de banqueros extranjeros y de cargamentos que a veces ni siquiera llegaban a puerto. El brillo del oro ocultaba una verdad amarga. La riqueza fácil, sin estrategia, es una condena. El ocaso del Imperio español no llegó de golpe, fue una lenta agonía marcada por bancarrotas recurrentes y una pérdida de competitividad que parecía inevitable. Para el siglo XVII, la llamada monarquía católica ya no era el centro de innovación ni de comercio en Europa. Los lingotes seguían llegando desde América, pero cada vez alcanzaban menos. El modelo estaba roto. Una economía dependiente de recursos coloniales, endeudada hasta el cuello y sin bases productivas propias. La paradoja es brutal. España tuvo más riqueza en sus manos que cualquier otro país en su tiempo, pero esa riqueza terminó empobreciéndola. La inflación que generó la plata americana no solo encareció los productos básicos, también debilitó a los sectores productivos locales. Los campesinos pagaban más por el pan, los artesanos no podían competir con las manufacturas extranjeras y la nobleza vivía de rentas y títulos, despreciando el trabajo productivo. Era una sociedad adicta al ingreso fácil, incapaz de crear independencia económica real. La lección se vuelve aún más clara cuando la conectamos con nuestra historia latinoamericana. Durante siglos, los virreinatos no fueron diseñados para desarrollarse, sino para drenar recursos. El cacao de Venezuela, el tabaco de Cuba, la cochinilla de Oaxaca, el azúcar caribeño, la plata de Zacatecas y Potosí, el oro colombiano, la quina peruana, los cueros rioplatenses, todos eran bienes que enriquecían a otros, nunca a los que los producían. Esa lógica se mantuvo incluso después de la independencia. El resultado, economías exportadoras de materias primas, atrapadas en crisis cíclicas cada vez que los precios internacionales se desplomaban. Hoy, más de 4 siglos después, seguimos viendo las mismas trampas. América Latina continúa dependiendo de la exportación de commodities, soja, petróleo, cobre, litio. Mientras tanto, los productos de valor agregado, la tecnología y la innovación se importan a precios que nos mantienen atados. Es el mismo guión con diferentes actores. España cayó porque nunca supo convertir la riqueza colonial en un modelo productivo sostenible, y la región que fue saqueada sigue luchando por romper ese patrón. El caso español también nos muestra algo que incomoda. El dinero fácil no asegura prosperidad. Al contrario, puede ser la mayor de las maldiciones si no se gestiona con estrategia. La corona española pensaba que mientras los galeones siguieran llegando, no había problema. Pero el dinero, sin disciplina, se esfuma. Lo mismo ocurre hoy con países que dependen de boom petroleros, mineros o agrícolas. En cuanto baja el precio del recurso, el castillo de naipes se derrumba. España quebró el imperio más grande del mundo porque confundió abundancia con riqueza real, porque hipotecó el futuro en nombre de la gloria presente, porque gastó en guerras y fortificaciones lo que pudo haber invertido en industria y conocimiento, y porque creyó que el poder militar y religioso bastaba para sostener una economía que ya se estaba pudriendo por dentro. La historia no se repite exactamente, pero rima demasiado. Cuando miramos los corralitos, las hiperinflaciones, las crisis de deuda en nuestra región, lo que vemos es un eco del mismo error. Apostar por lo inmediato, por el recurso fácil, por la deuda que se paga mañana, mientras se deja de lado la construcción de independencia financiera real. La enseñanza es dura. La riqueza sin estrategia es una condena, y el dinero sin control es solo otra forma de pobreza maquillada. Por eso, si hay una conclusión que podemos sacar, es esta. Los imperios no caen por falta de recursos, caen por falta de visión. España no colapsó porque le faltara plata, oro, cacao, azúcar o tabaco. Colapsó porque nunca entendió que el verdadero poder no está en acumular metales, sino en transformar esos recursos en capacidad productiva, en mentalidad financiera, en estructuras que den libertad monetaria y no dependencia eterna. La historia no se repite, pero si no la entiendes te aplasta igual. Esto no fue un capítulo cerrado del pasado, está ocurriendo otra vez, y si quieres verlo antes de que te alcance, suscríbete, porque en este juego la información vale más que el dinero.